Gracia y paz, amados hermanos. Estamos nuevamente aquí en esta sección que parece que, como dije, vamos a titular Reflexionando sobre cuatro ruedas. Y en esta hora quería hablarles de un hombre que dudo que las personas se atrevan a decir que era un mal predicador o un mal expositor de las escrituras o un hombre que no fuese un estudioso dedicado de la palabra. Este hombre del que yo quiero comentar algo es John Wesley. John Wesley, conocido por muchos por el metodismo, ¿no? El origen, el fundador, el pionero de lo que sería el metodismo que hoy conocemos, que tristemente se está echando a perder en algunos lugares. También ha sido un movimiento como otros que ha dado lugar a mucha inclusividad de ideologías, feminismo y cosas que están mal, a pesar de que todavía quedan muchas personas que sostienen las creencias propias del metodismo, pero que no aceptan lo que parte del grupo está aceptando. Pero cuando pensamos en John Wesley, pensamos en un hombre usado por Dios. Nadie puede negar esto, un hombre que Dios usó poderosamente. A pesar de las diferencias que podemos tener a nivel doctrinal, todos conocemos, ¿no?, que John Wesley tenía una muy bonita amistad con George Whitefield, y el tema de la predestinación entre algún que otro punto doctrinal causó, ¿no?, la división de estos amigos a nivel de doctrina y los llevó por caminos diferentes. Pero los dos se respetaban mucho, se querían mucho, solo tenían buenas palabras el uno para el otro, porque los dos se consideraban hombres de Dios, se consideraban el uno al otro, ¿no?, como hombres piadosos, dedicados al Señor, hombres que amaban a Dios, hombres que temían a Dios, hombres que querían dar su mejor para Dios, y los dos fueron usados. A pesar de sus diferencias doctrinales, fueron usados en la predicación de la palabra, y muchas personas conocieron el evangelio a través de la predicación de George Whitefield y también a través de la predicación de John Wesley. Y en este caso no quiero hablar, ¿no?, del tema de la doctrina. Quiero hablar del tema del matrimonio, porque una de las cosas que dejó un puntito oscuro en el testimonio de John Wesley para muchos, aunque en su época algunos pues no lo consideraron tan grave, otros sí, fue el tema de su matrimonio. John Wesley tuvo bastantes problemas matrimoniales. Dos cosas principalmente eran cosas que reclamó su esposa cuando estaba casado, aunque terminó separándose de su esposa, aunque terminaron separados. Una de las cosas que reclamó la que fue su esposa un tiempo era el tema de que cuando hablaba y se dirigía por cartas o hacía escritos para algunas hermanas, John Wesley pues era un hombre pues cariñoso en sus expresiones, ¿no? Pues mostrando, y él lo decía así, ¿no?, un amor fraternal, un amor hermano, un amor de pastor, un amor pues eso, familiar. Pero para la esposa en ocasiones el tono que se utilizaba en las cartas de John Wesley hacia algunas hermanas no era el apropiado. Y mucha gente dice que eso provocó en la que fue su esposa un tiempo bastantes celos en algunas ocasiones. Pero la otra cosa que la esposa reclamaba mucho era el tiempo. John Wesley dedicaba todo su tiempo a Dios, todo su tiempo a predicar, todo su tiempo a viajar, todo su tiempo a enseñar. Vivía sumergido en el ministerio, vivía sumergido en la predicación, en el evangelismo, en la exposición de la palabra, en enseñar a otros predicadores, en discipular, y eso llevó a su esposa a sentirse un tanto, digamos, abandonada en algunas ocasiones por parte de John Wesley.
Algunas personas le demandaron muchas veces eso a John Wesley, y John Wesley una vez escribió que él no comprendía que un hombre que fuese metodista, un hombre dedicado a la exposición, a la enseñanza, a la predicación, pudiese viajar una vez menos o predicar un sermón menos por estar casado o por ser padre. Es decir, él afirmaba que el estar casado y que ser padre no podía ocasionar que el nivel y la cantidad de tiempo que dedicaban a la enseñanza, a la predicación y a los viajes se viese afectado por eso. Él creía que un predicador del grupo metodista, un predicador soltero y un predicador casado tenían que tener la misma entrega y disponibilidad para predicar la palabra, para viajar a predicar, para salir a predicar. Y eso ocasionó finalmente que el matrimonio de John Wesley se deteriorara hasta el punto que acabó roto. Dicen en una biografía, no sé qué tan cierto será, lo leí en una biografía de él. Todo esto que les estoy diciendo, a ver, no lo conocí de primera mano, obviamente, pero en algunas biografías que he leído, dicen que una vez alguien entró a su casa y que John Wesley estaba a su mujer literalmente cogiéndole de los pelos. Es decir, que estaban en una acalorada discusión, en un momento de discusión tenso. Y la gente decía que el estado de su matrimonio era bastante malo, que estaban bastante mal y que la mujer de John Wesley ya no aguantaba mucho. Era todo quejas, reclamaciones y acabó así, acabó con un matrimonio roto. ¿Qué quiero decir con esto? Y con este caso me gustaría hacer dos cosas. Una, comentar una cosa y después hacer una pregunta. Y primero lo que me gustaría comentar es lo siguiente. Ustedes saben que una de las cosas que más puede lastimar el corazón de una familia donde alguien sirve como pastor es el hecho de sentir ese abandono por causa del ministerio. ¿Cuántos hijos de pastores se han podido sentir desatendidos? ¿O cuántas esposas de pastores se han podido sentir desatendidos porque su padre o su marido en ese caso se da completamente a la iglesia, pero luego no dedica tiempo a su familia? Es decir, pueden pensar, ¿no? Tanto tiempo enseñando a personas de la iglesia y en casa no nos dedica tiempo. Tanto tiempo visitando gente de la iglesia y en casa no nos dedica tiempo. Tanto tiempo en los cultos, enseñando, visitando, atendiendo y en casa no nos dedica tiempo. Tanta paciencia con los hermanos y las hermanas de la congregación y en casa no nos dedica tiempo. Y eso ha afectado al corazón de muchas mujeres casadas con pastores o de muchos hijos que sus padres son pastores, hasta el punto que en algunos corazones se ha albergado celos o hasta rabia hacia la iglesia, porque han sentido que la iglesia les robó a su padre, les robó a su marido. Y yo no creo, obviamente, que una persona no entienda o no deba entender que el ministerio es demandante, y eso lo sabemos todos. Y yo creo que una esposa de pastor o el hijo de un pastor sabe que el ministerio pastoral es muy demandante, es algo realmente demandante. Sin embargo, no considero o no creo que deba entregarse uno tanto al ministerio hasta el punto de descuidar su casa. Yo creo que los pastores deben buscar un equilibrio, como cualquier hombre que tiene su trabajo y que se dedica 8 o 10 horas a su trabajo. Luego debe tener un tiempo para cuidar a su esposa y a sus hijos, los cuales muchas veces hemos dicho que son el ministerio principal. De la misma manera, un pastor debe asegurarse de encontrar un tiempo regularmente para atender las necesidades de su esposa y de sus hijos, considerando eso mismo, que ellos son
su ministerio principal. Caer en el error de descuidar el matrimonio y la familia por causa del ministerio puede llevar a perder el matrimonio o a perder la familia. Y a la luz de la palabra, quien no gobierna bien su casa no puede pastorear la casa de Dios. Por lo tanto, si alguien llega a perder su matrimonio, a perder su familia por causa de su ministerio, eso puede implicar que el día de mañana ya no sea apto para estar al frente del ministerio. Desde mi punto de vista, yo creo que tiene que haber una parte de comprensión por parte de la familia, por parte de la esposa, de los hijos, pero también tiene que haber una parte de comprensión por parte del pastor, del predicador, para no descuidar su familia. Debemos servir a nuestras iglesias, pero debemos cuidar nuestros hogares. Y ese es un punto de vista importante, porque tristemente muchos pastores y predicadores fracasan en el ámbito familiar cuando tienen éxito en el ámbito ministerial. Y como alguien dijo una vez, si tienes éxito en el ministerio, pero no tienes éxito en tu familia, has fracasado. Y es ahí donde llega mi pregunta para ustedes. ¿Ustedes consideran que una esposa de pastor o un hijo de pastor debería ser comprensivo hasta el punto de prácticamente renunciar a pasar tiempo con su padre o con su esposo por causa del ministerio? Es decir, ¿ustedes creen que el pensamiento de John Wesley de el matrimonio y los hijos no deben afectar al tiempo de tu servicio a Dios, y que así como viajabas y predicabas todos los días incansablemente soltero, lo debes seguir haciendo casado? ¿Cuál es su punto de vista en ese caso? ¿Son del pensamiento de busca el equilibrio, sirve a Dios, pero no desatiendas tu casa, o que tu casa entienda que si Dios te llamó al ministerio, eso será lo primero y la casa deberá esperar siempre que tú en algún momento tengas un tiempo? ¿Cuál es su pensamiento? Póngalo en los comentarios desde el respeto, desde el amor, para ver qué piensan cada uno de ustedes. ¿Tenía Wesley razón o en eso Wesley fracasó a nivel familiar, ¿no? ¿Qué piensan? Espero que lo puedan comentar. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.